Bueno, Collaciowers, otro capítulo del Gasturiano con uno de los grandes manjares de la gastronomía asturiana, el centollo. ¿Qué tiene el centollo asturiano que no tienen los demás? ¿Qué peculiaridades, qué sabor, cómo servirlo, cómo comerlo y cómo diferenciar un centollo asturiano de un centollo foriatu? ¡Nos vamos! Voy a echarme un bañín, ¿vale? ¡Hasta luego! Hola, Collaciowers, soy Centollín. ¿Y quién mejor que yo para presentaros que lleve todo esto del marisco, de los mis hermanos, de los mil collacios? Os lo voy a contar todo. Pero yo creo que mejor que aquí vamos a ir a la Pumarada. Voy contároslo todo. Vale, venid conmigo. Bueno, ya estamos en la Pumarada. Acaben de contarme que tengo un collacio aquí trabajando. A ver si me lo presenten. Dicen que tiene mucha marcha. Pero antes de nada, os dejo con el Gasturiano, con unas clases prácticas de cocina. ¡Gastuchef! Ah, rico marisquito. Sí, ¿qué te pongo? ¿Una andarica? ¿Gente marisquera? Centollín ya se os ha presentado, me parece a mí. Y ahora vamos a aprender un poco de los centollos. Hoy en el Palace de los centollos. Lo primero, si yo os preguntase ahora cuál de estos dos lleve un centollo foriatu y un centollo asturiano, ¿cuál me diríais? El asturiano. ¿Por qué? Básicamente, lleve la manera de reconocerlos. ¿Veis este que lleve más blanquín? Y este que lleve más negrón, más pelón. ¿Veis estos patones de pelo? Este lleve el asturiano. Este pace en los mejores pastos del Cantábrico. ¿Por qué tiene este color? ¿Por qué se diferencia el sabor de uno y de otro? Pues muy sencillo, por el soles de sol, porque el agua hay un poquitín más caliente. ¿De dónde viene este extranjero? Foriatu. Este viene de Francia, del Canal de la Mancha, que tienen menos horas de sol, tiene menos pastos. Pasa ellos lo mismo a los terneros asturianes, pues a los centollos pasa ellos lo mismo. Están mejor criadinos estos, son más melenudos y evidentemente todo eso se refleja en el sabor. ¿Cuál es el macho y cuál es la hembra? Muy sencillo. Uno, primero, el macho tiene las pinces más grandes. Yo creo que se ve muy bien desde aquí y sobre todo para diferenciarlos por abajo. Las hembres no tienen esto, sino que se les abre y es aquí atrás donde tienen la hueva. ¿Veisla aquí? El macho no lo tiene, lo que tiene por aquí, por donde sale la pilila. ¿Cómo hacen el amor? Porque esto es importante también. ¿Cómo se reproducen estos? Pues encajen unos a otros. Esta abre por aquí para afuera. El otro abre este pequeño caparazón. Y ahí los tienes. Día de San Valentín del centollo. Porque se quieren, porque no hay cosa más bonita que quererse, que el amor. Y aquí nuestra clase práctica de centollo asturiano y centollo foriatu. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a preparar? Que es lo más importante también. Entonces, vamos a la Pumarada y os lo enseño. Y entonces va a contarnos hoy Ramón, aquí, el gran chef de la Pumarada, cómo cocerlo, cómo prepararlo. Lo primero, qué cantidad de agua y lleva sal, no lleva sal. Bueno, ¿cuánto tiempo de cocción para este centollo? Este centollo, que es un centollo mediano, lo coceremos sobre 18 minutos en agua fría porque está vivo, porque si lo ponemos en agua caliente se despataría. Bueno, 60 gramos por litro de sal, aquí tenemos... Por litro de agua, 60 gramos de sal por litro de agua. Por litro de agua. Bueno, está el chef, que es el que me corrige. Salaremos 18 minutos. Si es de este peso. Si fuera mayor... ¿De un kilo como los que estuvimos viendo? O un kilo y medio, todo eso, sería 20 minutos. 20 minutos. ¿Fuego abajo o a tope? A tope. A tope, que esté hirviendo sin parar. Hemos sacado ya el centollo después de 18 minutos en ebullición. Y ahora vamos a ver cómo se prepara el carro, que yo creo que es la parte más importante, la chicha y los pates. Bueno, procedemos a abrirlo. Esta es una hembra, ya lo sabemos. Sacaríamos la parte de la boca y sacaríamos las patas del centollo. Lo abriríamos, paso de altera,
le está dando un golpe muy fuerte para que salga toda esta parte delantera de la boca. Escogeríamos toda la carne que lleva alrededor de la boca, todas las partes, carne del cuerpo, lo pondríamos dentro del carro. Esto es lo que no se debe poner ni comer, no se come. Esto es desecho de... Pelaríamos. Quitaríamos esos bordes. Los bordes que vienen, los bordes del carro, lo aplastaríamos, que se puede echar bien con sidra, bien con huevo, bien al natural, tío Pepe, en fin, se puede preparar de muchas maneras. Muy bien, Ramón, muy bien. Siga usted. Para presentar en la mesa, que no tenga el pelo del carro, ahí, y el cuerpo lo partiríamos. En este caso vamos a partirlo en 4 cachos, se puede dividir en más cachos si se quiere. De las patas es fundamental que no se pueda morder con la boca, se masticaría un poco. Que sepan que yo estuve de pinche de Ramón muchos años aguantándolo, bueno, muchos años. Llevo muchos años aguantándolo. Las bocas las pondríamos con el cuerpo, para presentarlo. Para la mesa, facilín, rápido, una verdadera exquisitez al alcance de todos y que invito pues, que vengáis aquí o que lo hagáis en casa, ya sabéis cómo hacerlo, ya sabéis diferenciar uno y otro y desde aquí, desde La Pumarada, os mandamos un fuerte abrazo. A ver, van a presentarme a Pachín. A ver, Pachín. ¡El tío Pachín! ¡No! Pachín. Bueno, Pachín. Esto es lo que me espera a mí. ¡Pachín! ¡Ay, qué rico estar, Pachín! Voy a estar igual de rico yo. ¡Ay, Dios mío! Pues estaba rico, Pachín. ¡Cetadina! ¿Dónde estás? Cogí cutu. Ay, Dios, qué mal me siente este invierno. Que no se te ve la cara. Saca la cara. Espérate. Que te metes en el papel. Es que soy un actor del método. Soy un actor del método. ¡Pachín! ¡Qué buena pinta tienes!